Gracias, señor presidente. Buenas tardes, muchas gracias. Ha dicho usted, y retomando el hilo de las preguntas anteriores, que la FAFE era una entidad que recibía subvenciones. ¿Personal de la FAFE trabajó dentro de la delegación para ayudarles, como en otros sitios, a revisar los expedientes desde el punto de vista económico? Cuando yo llegué al servicio, había creo que unas 5 personas que creo que eran personal contratado a través de la FAFE. Personas que permanecieron durante todo ese tiempo hasta que yo me marché y seguían estando allí. ¿Qué funciones tenían? Labores meramente de apoyo, administrativas, de atención telefónica, de descolgar el teléfono, de ordenación de expedientes, pero jamás pertenecieron al Departamento de Gestión Económica de Subvenciones, y muchísimo menos, como usted se podrá imaginar, liquidar ni de la FAFE ni de nadie, absolutamente. Ha dicho usted que contaba con 7 personas para la liquidación de media, ¿verdad? Para 7, 8 personas para la liquidación. ¿Y para inspección o visitas o seguimiento de los cursos? Pues cerca de unos 20 o así. Y ha estado explicando que además desde Sevilla se encargaban también o tenían competencias para la supervisión de aquellos cursos que correspondía a la Dirección General, ¿verdad? Sí. Los cursos que correspondían a la Dirección General suponían que estos funcionarios o personal se desplazara fuera de la provincia de Sevilla. Fuera de la provincia de Sevilla nunca. En la provincia de Sevilla siempre. Sevilla capital y cualquier pueblo por el lejano que estuviese. Quiero decirle que a lo mejor tiene usted el concepto de que un curso multiprovincial significa que se puede hacer en varias provincias. Se lo digo por lo siguiente, porque en general los demás comparecientes han dicho que seguían los cursos que eran de su competencia en las demás provincias, pero nunca los de la Dirección General. Vamos a ver. En su provincia. No, pues mire, había entidades que el hecho de llamarles multiprovinciales eran entidades que estaban homologadas y podían impartir cursos igual en Sevilla que en Córdoba, imagínese, ¿no? Lógicamente aquel curso y en esas entidades multiprovinciales no las podía resolver el director provincial del SAE de la provincia correspondiente, sino el director general por delegación de la competencia del consejero, que es quien tiene la capacidad de resolver. Ese curso, si se hacía en Sevilla, la competencia se había solicitado en la Dirección General, se había resuelto en la Dirección General, pero el seguimiento se hacía en la provincia correspondiente donde estuviese implantado la acción formativa concreta. Es decir, si un curso o una entidad tenía capacidad para hacer un curso en Córdoba y había sido programado para Córdoba y para Sevilla, tenía un seguimiento, llamémosle múltiple, desde Córdoba con el técnico que desde Córdoba se le asignase para la función de Córdoba, el curso de Córdoba, y desde Sevilla el técnico que se le había asignado en Sevilla para el desarrollo del curso. ¿Cuáles eran los criterios, así resumidamente, de competencia para atribución a la Dirección General de los expedientes? Los criterios que determinaban la atribución a la Dirección General en vez de a las direcciones provinciales de los expedientes relacionados con los cursos de formación, con las subvenciones, aparte de la cuantía económica. No, la cuantía económica no. ¿Nunca? No. La Dirección General resolvía los cursos multiprovinciales, por ejemplo, resolvía los cursos de formador de formadores, resolvía los contratos programas con los agentes sociales. Agentes sociales quiere decir que los que tuvieran que ver con sindicatos y patronal. Sí, pero no había, como pudiera haber en la materia de contratación administrativa, que hasta un tanto resuelve la delegación y a partir de otros servicios centrales, para nada. Ese no era el criterio en absoluto. Pues entonces, resumiendo, agente. Sí, la Dirección General. O sea, por la significación del sujeto, por la interprovincialidad. La interprovincialidad. Y por ningún otro criterio, esos dos básicamente, ¿no? Y el de formador de formadores. El de formador de formadores, perdón. Bien, ha dicho usted antes que hubo recortes en materia de personal, y la pregunta es, a la vista de la multiplicidad de cursos, ¿es posible que existieran cursos a los que no se les pudo hacer seguimiento presencial? Es que en la época en la que yo estuve, afortunadamente, esos recortes a mí no me llegaron. Yo, desde luego, desde la dirección, desde la jefatura de servicio y desde la Dirección Provincial de Sevilla, el seguimiento de los cursos de los años 2007, 2008 y 2009 se hicieron íntegramente.
En materia de control y previa emisión de certificaciones, nos ha contado usted antes que hasta 2009, que se introduce la normativa que permite prescindir del examen de la cuenta justificativa detallado por la presencia en el expediente de un informe de auditoría en principio favorable, estuvieron revisando efectivamente las liquidaciones correspondientes que presentaban las empresas, lo cual me imagino que incluye hasta la factura de un sacapuntas, si es necesario. Bien, cuando se introduce esa normativa, ¿se prescinde de manera absoluta de ese criterio de control o se siguen combinando? Yo lo desconozco, no le puedo decir porque no me afectó y no, ya le he dicho que yo nunca llegué a ver ni siquiera de registro de entrada el decir ha habido una entidad que presenta su liquidación con informe de auditor. Y bajo su, bueno, no mandato, pero sí bajo su supervisión, ¿se produjeron expedientes de reintegro en relación con algún curso? ¿Y los motivos fundamentales eran? No, la no justificación debidamente de los gastos, o bien porque había gastos que ni siquiera se justificaban, o bien porque lo que presuntamente enviaban como documento acreditativo de ese gasto era a todas luces insuficiente, o no había la trazabilidad para llegar aun presentando una factura, a que esa factura fuese cobrada por el destinatario final, en el caso, por ejemplo, de los docentes, ¿no? ¿Y eso claro que hubo reintegros. ¿Eso en general daba lugar a procedimientos ejecutivos de apremio o de requerimiento de devolución, o simplemente se suspendían por los tantos porcentuales que venían a la norma los pagos finales? Así, en general, de media, diciendo, pues 5 de cada 10 a lo mejor sí o... Yo soy incapaz de decirle un número porque jamás había que liquidar y se liquidaba como correspondía. Que salía a pagar, se pagaba. Que salía a reintegrar, se reintegraba. Que había que minorar, pues se hacía, ¿no? He perdido un poco el hilo de lo que usted me decía. No, le preguntaba por los porcentajes pues, en los casos de reintegro, si estos terminaban en supuestos de reintegro en sentido literal, no jurídico, en el caso o había compensaciones con los pagos pendientes, cuando etcétera. Se hacía una resolución de reintegro, se iniciaba todo un procedimiento de reintegro, que es un poco lento. Un procedimiento de reintegro, acuerdo de inicio, notificación a la parte interesada, fase de alegaciones, en fin, es un nuevo procedimiento dentro del procedimiento de liquidación. Incluso recuerdo que alguna vez llegaron a pedir hasta fraccionamiento, admitiendo ya la cantidad a reintegrar, pedir fraccionamiento de deuda. Sí, eran procesos largos que daban a su lugar otro procedimiento. Incluso, llegado el caso, ir a vía ejecutiva, claro. Ha dicho usted antes que se les metía cierta prisa desde la Secretaría Provincial para proceder a hacer las liquidaciones en tiempo. ¿Eso significaba que los controles pudieran relajarse algo? No, para nada. Entonces, no, la prisa era imposible de acometer o no, que trabajaban más los funcionarios. La voluntad y la conciencia lógica de decir hay que liquidar y hay que liquidarlos todos, pero la realidad material de decir es que una liquidación es muy exhaustiva y lenta. Y como usted bien ha dicho, hay que llegar hasta el último sacapunta. Las entidades no favorecían el que eso fuese fácil. Quiero decir, desde la Administración lo deseable es que se hubiera venido toda la cuenta justificativa perfectamente ordenada, detrás de el elenco de gastos, cada factura cosidita y después el pago. Para nada. Cada cual lo presentaba como quería, podía o intentaba complicarnos en más o menos medida la vida, ¿no? Había que liquidar y eso llevaba mucho tiempo. Se supone que se presentaban las liquidaciones con cierto orden normativo, ¿no? Me está usted diciendo que no, que aquello era un caos. No, yo no digo que era un caos. Yo digo por parte de las empresas, en el sentido de que efectivamente no cumplían las reglas. No había reglas, había recomendaciones que se le daban a las empresas. Recomendaciones de decir, sea usted ordenado, que sepa que le vamos a pedir toda la documentación, que sepa que nos la tiene que presentar, pero la empresa, pues cada cual hace lo que puede o quiere o le parece, ¿vale? Entrando en el sistema de liquidaciones y tal, ¿usted tiene más o menos de su época una idea más o menos del grado de exceptuación, del porcentaje?
que se producía en relación a los expedientes anuales? Mire, las exceptuaciones no iban unidas al tema de las liquidaciones. Las exceptuaciones iban unidas al tema de la programación. Entonces, cuando se programaba, lógicamente, como me imagino que ustedes ya han hablado sobradamente del tema, se podía pagar de entrada hasta un 75% del importe total del curso subvencionado o del convenio. ¿Qué ocurría? Pues que para poder hacer el pago de esa cantidad, si la entidad había sido perceptora de una ayuda en ejercicio anterior y no había estado liquidada, cosa que era lo habitual porque materialmente no había tiempo, pero no había tiempo en el sentido en que, primero, los cursos, muchos de ellos son muy largos. Segundo, las entidades tenían un plazo para presentar esa acreditación, que unas lo presentaban al día siguiente y otros apuraban hasta el último día del plazo. Y después estaba otro requisito, que era que la propia Administración no había entrado a valorar o a analizar la liquidación de la entidad. Por consiguiente, con la resolución de la convocatoria que se estaba resolviendo, pues había una imposibilidad de pagar ese 75% correspondiente porque había un pago, un documento J, que lo impedía. ¿Qué pasaba en ese caso? Cuando usted me pregunta sobre las exceptuaciones, pues que había que exceptuar si se quería pagar, porque el sistema contable lo impedía. Una cosa, tenga usted en cuenta, que es la gestión ordinaria de un procedimiento administrativo, y otra cosa es el tema económico, contable, del sistema Júpiter. El Júpiter estaba establecido así, yo no sé por qué, pero era así. Y la gestión desde el servicio era una gestión continuada, que año a año había convocatoria y año a año había expedientes y había cursos. Para el órgano gestor, cada expediente o cada curso es un expediente. La entidad podrá ser la misma, pero el número de referencia de un expediente no tiene nada que ver con el otro. ¿Qué pasaba? Pues que no se podía pagar. ¿Qué había que hacer? Pues si se quería poder pagar, acudir a lo que la norma tenía previsto, que era exceptuar. ¿Quién podía exceptuar? Única y exclusivamente el consejero. ¿Qué ocurría? Pues que generalmente, como esa posibilidad existía, desde la Dirección General se solicitaba un listado de qué entidades eran las que precisarían, si se les quería pagar, exceptuar. ¿Qué pasa? Que eso solo lo podía decir la propia Dirección Provincial a la vista de las resoluciones que tenía concedidas. De nada hubiera sido, o qué utilidad hubiera podido tener exceptuar a una entidad que no hubiese o bien solicitado en el año 2008, por ejemplo, o habiendo solicitado no hubiera salido beneficiaria de ningún tipo de curso. Esa entidad, ¿qué objeto tenía? Exonerarla. Pues de ahí el interés que desde la Dirección General se preguntase a los órganos gestores de las provincias qué entidades resueltas o propuestas por ustedes, bueno, con la resolución de concesión, tienen ustedes interés, no interés, sino que estaban resueltas y había que pagar para que se exceptúe. ¿Cómo se hacía eso? ¿Se mandaba un oficio, una instrucción? Se solía ser muy a última hora, a final del ejercicio, y o bien se hacía a través de un fax que se enviaba a la propia Dirección General, porque era la Dirección General la que lo solicitaba, puesto que desde la de Dirección General se hacía la propuesta al consejero, que era quien podía resolver, ¿vale? Entonces, tenga en cuenta que ha habido épocas en que esas exceptuaciones se hacían de forma individual. Pero yo creo que ya incluso en el año 2009, que fue el último año que yo estuve, fue a nivel global. Esa globalidad yo creo que no solo afectaba a Sevilla, por ejemplo. La resolución no fue provincial, sino que fue de todas aquellas entidades en las que no se podía seguir pagando porque había un documento J pendiente, y no solo, creo recordar, empresas de formación, sino que acogía a otro tipo de entidades dentro de las competencias que eran propias de la Dirección Provincial del SAE. Y cuando ustedes recibían ese FA, ustedes contestaban con algún tipo de documento en concreto que
se reseñaban los expedientes, o sea, la contestación recibía un FAQ y ese FAQ donde se archivaba. La lógica era ver las resoluciones que se habían concedido y esas resoluciones que se habían concedido, que tenían un J, lógicamente, que les impedía efectuar el pago, se relacionaban y se enviaban como entidades que había que exonerar si es que se le iba a poder pagar. ¿Cómo lo enviaban? ¿También por FAQ o con un sello de salida y registro de entrada? ¿Y quién firmaba ese documento? Ese documento, yo creo que antiguamente al principio se hacía quizás desde la propia dirección, desde el propio servicio, y otras veces, y sobre todo cuando fue ya global, desde la Secretaría Provincial, ¿vale? La Secretaría Provincial del SAE en Sevilla se ocupaba de preguntar a los distintos servicios que se viesen en la tesitura de decir, si voy a pagar y tengo un J pendiente, no lo voy a poder hacer, qué entidades son las que están limitadas por esa norma y sobre todo por esa limitación contable. Y yo no sé ya cómo lo enviaba la Dirección General, si a través de un escrito o a través de un correo electrónico o a través de un fax. El fax, desde luego, iría dirigido, porque no podía ser de otro modo, a la Dirección General, que era quien hacía la propuesta de entidades que el consejero debía exonerar. No había entonces un modelo normalizado ni un funcionamiento reglamentado en cuanto a la activación de las exceptuaciones. Simplemente... Pero piense que eso era casi una herramienta interna. Eso lo podía haber sabido perfectamente desde la propia Dirección General, hacer una consulta a Júpiter de todas las entidades que tienen un J pendiente, creo que eso hubiera sido posible. Lo que la Dirección General seguro que no sabía es de todo ese elenco de entidades que tenían un J pendiente, ¿habían sido programadas o no habían sido programadas en la provincia? Porque, como si dijéramos con anteojeras, se saca un listado de entidades que tienen un J, se exoneran. ¿Qué interés tiene exonerar a una entidad que no ha sido programada para ese año? Ninguno, ¿no? Por eso se preguntaba a los centros gestores. Claro, no. Lo que pasa es que con lo que usted me dice, que siendo una herramienta que facilitaba el trabajo, evidentemente no encuentro en el artículo 124... El 124 a mí ya no me cogió, porque ese es el texto refundido de la ley de Hacienda. El 30 y tanto de la ley de medida financiera, tributaria, administrativa y financiera. No lo encontramos diseñado como herramienta, sino más bien como procedimiento. Por eso da lugar a una resolución administrativa, y lo que nos extraña es que no haya un expediente previo en la tramitación de cada una de ellas. Pero eso era una exceptuación contable. Para ustedes, desde el punto de vista programático e informático, desde el punto de vista legal, era una resolución administrativa a adoptar conforme a la tramitación de un expediente donde se dejara constancia de las concurrencias de las circunstancias que lo permitían legalmente. Otra cosa es que se utilizara para solventar un problema. La resolución se emitía por el consejero, pero como tal resolución, con todas sus formalidades y con su motivación, lógicamente. Salvo la parte previa de antecedentes del expediente, porque nos encontramos con resoluciones que aparecen de la nada. Pero es que una resolución se tiene que sustentar con una realidad que la motive. Y el motivo es el que le acabo de decir. El que me está usted contando, pero en el expediente, ningún expediente logro yo averiguar formalmente ningún motivo. Es decir, para mí, desde el punto de vista administrativo... Más allá de la utilidad o el interés social de continuar impartiendo la formación. Eso sí, esa es la justificación legal. Que, claro, porque es que podía haberse previsto en la normativa andaluza de formación, pues que las entidades que eran beneficiarias de un curso tuviesen limitado el poder solicitar cursos hasta transcurrir 3 años más tarde, por ejemplo, para no verse, o 4, el tiempo que se hubiera estimado en la vigencia de ese curso. Y no es así. Es decir, había una vida administrativa de los expedientes que se solapaban con una limitación contable que está establecida en la norma andaluza, que yo creo que viene a entorpecer más que a facilitar, pero razones tendrá para que exista o se haya mantenido hasta la fecha.